preguntaban a esta altura de la mañana, y es que efectivamente lo que nos acaba de publicar el exministro de la era de Pedro Castillo, el señor Walter Ayala, acaba de publicar una información importante, y es que el expresidente Pedro Castillo acaba de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace unos días lo venía diciendo el premier Otárola, que más o menos se iba a requerir ir hacia esta Corte Interamericana. Lo que se sabe ya es que se ha presentado este requerimiento ante los órganos internacionales, y lo vemos en pantalla en este momento, señor director. Dice Walter Ayala, dice: ante demora injustificada del Poder Judicial en resolver el amparo, Pedro Castillo solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su restitución como presidente constitucional del Perú y su inmediata libertad. En los próximos días habrán novedades: Congreso Perú, PCM, TC, OEA Internacional y la ONU. Atención entonces, la situación en este país continúa movida en el ámbito político, y al parecer el expresidente de la República, en los hechos, de forma de facto se podría decir, en los hechos, el expresidente Castillo entonces está solicitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su libertad, pero también está pidiendo la restitución como presidente de la República, y esto va a traer cola posiblemente ante lo que vaya a ocurrir en los próximos días. Lo último entonces de la información: el abogado del expresidente Castillo entonces está denunciando una demora injustificada del Poder Judicial en resolver el amparo. Pedro Castillo solicita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Atención, hay que recordar que en los últimos días el presidente de la PCM, el señor Otárola, hablaba precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo segundo que va a ocurrir, y que ocurrió prácticamente, es que el señor Jorge Montoya pidió ante la presidenta de la República, Dina Boluarte, que se realice que el Perú salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, digamos que la situación toma un nuevo rumbo en las investigaciones y la revisión de lo que pasó en este caso con el expresidente Pedro Castillo Terrones. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchos se están preguntando, y es que hay que recordar que un hecho ocurrió lo mismo con el ahora presidente de la República de Colombia, el señor Petro. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos habilitó y repuso en su puesto al ex alcalde en ese entonces, hoy presidente de la República de Colombia. Al parecer, la defensa del señor, inclusive hasta presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parece que está teniendo de esa manera una justificada acción. Hay que recordar que el Congreso de la República vacó al expresidente Pedro Castillo con solamente 101 votos, según la normativa vigente del Congreso de la República. La admisión sin ningún tipo de debate requería de 104 votos como mínimo, 105 superando la media respectiva. Hay que recordar que Pedro Castillo Terrones, el 7 de diciembre, realizó un intento de golpe de Estado al intentar cerrar el Congreso de la República y otros estamentos del Estado. Recordemos también que inmediatamente luego de ello, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú produjo su detención argumentando que se le había encontrado en flagrante delito por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en atentado contra las instituciones del Estado.
Luego de ello, el Congreso de la República procedió a votar no la moción de vacancia que estaba pendiente para las 3 de la tarde, sino la moción de vacancia indicando por el intento de golpe de Estado. Esta nueva resolución fue publicada de forma inmediata en una edición extraordinaria en El Peruano. Sin embargo, los abogados del presidente Castillo aducen, o el expresidente Castillo aducen, que al no llevarse los 104 votos que requería el Congreso de la República en su normativa y en su reglamento del Congreso, este mecanismo queda totalmente inhabilitado y anulado de por sí. El expresidente Castillo estuvo durante unas horas frente a la situación que ameritaba luego de haber realizado este intento de acciones contra el Estado. Recordemos también que inmediatamente el Congreso de la República llamó de emergencia a un pleno para juramentar a la vicepresidenta. En ese entonces, Dina Boluarte asumía el cargo de presidenta de la República. Recordemos también que durante la tarde y noche, el expresidente Castillo se estuvo en la prefectura. Luego la noche fue llamado hacia la Heroes y hoy cumple condena de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de la Nación debido a que, según entiende, hay un intento de asilo político en el país de México. Ese es más o menos el resumen de lo que ha pasado y posiblemente esto traiga cola porque ahora será la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien tenga que decidir referente a este tema, mientras en el Congreso de la República se alista o ya se aceptó de esta manera la denuncia constitucional por organización criminal. La Fiscalía de la Nación tiene abierta ya la opción de poder abrir una investigación preparatoria y con ello ya no pedir una prisión preventiva al expresidente Castillo por temas de golpe de Estado, sino pedir una prisión preventiva en otra prisión preventiva por el tema de presuntamente tener una organización criminal. Así que entonces la situación no viene bonita para este país, en un país totalmente dividido, sin elecciones adelantadas, y parece que la presidenta Dina Boluarte asume que llegará hasta el 2026. Pedro Castillo entonces pide su libertad y su reposición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver qué es lo que hace del Ejecutivo en esta decisión que acaba de tomar el abogado del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Desde acá continuamos mirando minuto a minuto. La defensa legal del expresidente Pedro Castillo entonces presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su inmediata libertad y restitución como presidente de la República de Perú. Vuelvo a decirlo, sobre los hechos, la presidenta Dina Boluarte es presidente de la República. Sobre la legalidad respectiva de la vacancia del expresidente Castillo hay muchas dudas. El Poder Judicial está pendiente que se pronuncie, ya que hasta el momento, según Walter Ayala, el abogado del presidente Castillo, ante la demora injustificada del Poder Judicial en resolver el amparo, Pedro Castillo Terrones solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su restitución como presidente constitucional de Perú y su inmediata libertad. Vamos a ver qué es lo que van a decir los embajadores y los presidentes de los países que aún determinan como presidente de la República al señor Pedro Castillo Terrones. Y tú, que estás en los comentarios, ¿qué piensas? ¿Piden su libertad para el expresidente Castillo? ¿Expresidente o no expresidente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa el Perú? En minutos estamos con más información referente a esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquella que prácticamente el partido Renovación Popular quiere prácticamente que el Perú se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buen provecho a los congresistas con su buffet. Están en semana de representación. En los próximos plenos tendrán nuevamente su buffet o no. Vamos a ver qué pasa. Regresamos en minutos.